todas. Nos hemos unido hoy para hablar del ángel número 13, Yezalel. Y antes de empezar, como siempre, vamos a poner a nuestro amigo Mozart, que está siempre dispuesto a cubrirme. Lo ponemos aquí para que me cubra, es que hermoso el hombre. Y después vamos a poner su música, que también, para que cubra mi voz. Ponemos ahí su música y así hacemos un minutito de desconexión para entrar ahí en, digamos, en un ámbito más tranquilo. Bueno, listo, ya hemos desconectado un poquito, ya nos hemos puesto en sintonía. Entonces, bueno, hoy vamos a trabajar, como hemos dicho, pues ese ángel número 13, y que una de las claves principales que nos da este ángel, por ejemplo, es el tema de la memoria. Entonces veremos por qué, y como siempre, para trabajar con él, vamos a poner el PowerPoint, que sabéis que cuando lo pongo, pues cubre la pizarra para que lo veáis, o la pizarra, la pantalla, para que lo veáis así en pantalla completa. Y vamos a ver cuáles son sus claves. Después, como siempre, pues daré paso a que me hagáis las preguntas que creáis interesantes sobre el tema. Bueno, como hemos dicho, este ángel se llama Yezalel y es el número 13. Y antes de empezar con las claves, como siempre, vamos a crear en nuestro interior esa morada simbólica, ese espacio simbólico en el que nosotros vamos a colocar los remanentes del ángel Yezalel. Entonces imaginemos que en nuestro interior hay una especie de templo, yo lo llamo el templo del rey Salomón. E imaginemos que en ese templo hay 72 espacios. Entonces, en cada uno de esos espacios nosotros le vamos a colocar digamos, la esencia, o le vamos a colocar el nombre inicialmente de cada uno de los ángeles que vayamos trabajando. Entonces, hasta ahora hemos trabajado 12, pues ya tenemos ahí el nombre en 12 puertas, y ahora a partir de aquí, pues vamos a trabajar hoy el número 13, y entonces imaginamos cómo creamos esa morada en nuestro interior. O sea, que imaginemos cómo estamos poniendo el nombre de Yezalel justo delante de la morada, o de la puerta de la morada número 13. Si dividimos en 3 el nombre de Yezalel, tendremos Ye, Yeza, Yezalel. Su número, como hemos dicho, es el 13. Su regencia en el zodíaco es de 0 a 5 grados del signo de Géminis, a nivel físico. Y su regencia a nivel emotivo será de 12 a 13 de Aries, de 24 a 25 de Géminis, de 6 a 7 de Virgo, de 18 a 19 de Escorpio o de 0 a 1 de Acuario. Y esto significa que cualquier persona que haya nacido con su sol, por ejemplo, en cualquiera de estos grados, pues podremos decir que tiene, si son los grados que hemos dicho como regencia emotiva, diremos que Yezalel es su ángel emotivo. Si son los grados de 0 a 5 de Géminis, diremos que Yezalel es su ángel físico. O sea que para eso sirve esos grados que yo os digo. Generalmente, la mayoría de la gente no sabe en qué grados tiene el Sol o en qué grados tienen los demás planetas. Y entonces por eso pues yo ofrezco la posibilidad, pues en mi página web de Nueva Vibración, pues de hacer el cálculo y tal para poderse facilitar a la gente. Pero para el que ya sepa un poco más, o para el que tenga su carta astral hecha, o para el que él sepa de estas cosas,
Pues para que os deis cuenta que cada uno de estos genios rige un espacio zodiacal. Y por lo tanto, cuando decimos este es tu genio físico, tu genio emotivo o tu genio mental, no es porque lo saquemos de la manga o porque nos haya venido por intuición divina, sino es simplemente porque tendréis el Sol o el planeta que sea en sus grados de regencia. Y luego, por último, diremos que este ángel es del coro de los querubines. El coro de los querubines es el segundo coro dentro del árbol de la vida. El primero era el de los serafines y englobaba los genios que van desde el 1 hasta el 8. Ahora estamos trabajando con el de querubines, que es el que engloba desde el 9 hasta el 16. Simplemente es a nivel de dato para la gente que le interese, no es una cosa que tengáis que retener ni que tengáis que saber en este momento para qué sirve esto, porque no es el tema que vamos a debatir. Aquí tenemos, como siempre, la plegaria o lo que llamamos el contacto con el ángel, y entonces ahí en esa plegaria vosotros pues tenéis como el número de teléfono. Yo le llamo el número de teléfono para contactar con el ángel. Y a continuación tenemos el exhorto, que el exhorto es lo que de alguna forma el genio nos pide a nosotros. Entonces siempre, como decimos, tenemos la parte de dar y la parte de recibir. Entonces la parte de dar en este caso sería el exhorto y la de recibir sería la de plegaria. Las claves con las que trabaja este ángel. La primera clave es la fidelidad conyugal. ¿Qué significa esto? Evidentemente, para todo el mundo el término fidelidad conyugal pues le representará el ser fiel, el que el marido sea fiel a su mujer o la mujer fiel al marido. Pero en este caso estamos hablando de algo que va mucho más allá. Cuando hablamos de fidelidad conyugal, por ejemplo, estamos diciendo pues la fidelidad que tenga nuestra parte masculina a nuestra parte femenina. En el caso, por ejemplo, mío, que soy un hombre, pues entonces necesito más fidelidad hacia la parte femenina, porque para conseguir que esa parte esté activa en mí. Y entonces para no anularla, para no eliminarla, para no dejarla de lado, porque tengo que trabajar esa parte femenina. Entonces los hombres normalmente somos más bruscos, somos más animales de bellota, como digo yo. Entonces nos toca trabajar esa parte contraria. Para una mujer diríamos pues que entonces es lo contrario. Una mujer que normalmente suele tener o debería tener mucho más activa su parte femenina, entonces la fidelidad conyugal le llevará a trabajar mucho más la parte masculina. Es evidente que cuando una persona engaña a otra, lo que está engañando también es la otra parte de su propio ser, puesto que la otra persona, hemos explicado muchas veces, representa nuestro espejo, es decir, lo que nosotros vemos en el espejo, la parte contraria, la parte interior, la parte inconsciente. Cuando nosotros engañamos a esa otra parte, lo único que estamos haciendo es engañarnos a nosotros mismos. Lo que pasa es que ese nosotros mismos está representado por alguien en el exterior. Y al estar representado por alguien, entonces nosotros decimos, bueno, yo he engañado a fulanito. No, en realidad te has engañado a ti. Porque todo el juego de la vida parte siempre y acaba siempre en nosotros mismos. Entonces, cuando estamos hablando de fidelidad, estaremos hablando de ser fieles a la parte superior que hay en nosotros mismos. Y eso es lo que nos procura este ángel. Nos da esa esencia, esa energía, para que aprendamos a ser fieles a lo que está más arriba. Para que aprendamos a ser fieles al amor que hay en nosotros mismos. A ese amor superior. No hablo de ese amor de pareja, sino ese amor que representa comprensión. Por lo tanto, es ser fieles a la parte de comprensión que hay en nosotros. Es ser fieles a la parte de sabiduría que hay en nosotros. Y eso significa, evidentemente, entonces que hay una acople, ya lo hemos dicho, entre la parte femenina y la parte masculina. En su segunda ronda, en su segunda clave, nos dice tener una feliz memoria. Si nosotros miramos, por ejemplo, en el árbol de la vida, ese esquema que nos explica la Cábala, que nos transmite la Cábala y que nos ayuda a comprender pues cómo se realizan todas las secuencias de nuestra vida de alguna forma, pues el centro donde se guarda la memoria es el centro que corresponde a lo que llamamos Tiferet. Y entonces ese centro es el que está representado como a nivel planetario por el Sol. Este ángel que estamos trabajando es el que une pues la parte o sea, une al planeta Urano con el Sol. Entonces diríamos que la posición dentro del árbol es que el ángel número 13 es el Sol de Urano. O sea, dentro de los querubines están regidos por el planeta Urano, pues ese será el Sol de Urano. Entonces, simplemente os digo eso para que veáis la relación que tiene la memoria con el Sol. Entonces, en ese sentido,
como este ángel está trabajando el Sol relacionado con ese Urano, que es la parte superior y tal, pues entonces lo que hace es conectarnos con esa parte superior. Conectarnos de alguna forma con la fuente. Y entonces eso es lo que hará que tengamos feliz memoria, es decir, que nos acordemos de alguna forma de cosas que hemos hecho nosotros en el pasado, quizás en un pasado remoto, y entonces que podamos reconectar fácilmente pues con esos recuerdos. ¿Qué nos dará entonces el reconectar con esos recuerdos? Pues nos dará el que nos resulte fácil pues el aprender cosas. Entonces en este punto, por ejemplo, tenemos pues el aprender sin estudio. ¿Qué significa esto? Significa el recordar. Aprender sin estudio es recordar algo que ya hemos hecho. O sea, es como cuando nos ponemos delante del ordenador y hemos trabajado hace 2 años a lo mejor con un programa determinado. Y entonces me pasa a menudo que he trabajado con un programa y que después se me olvida, porque llevo mucho tiempo sin trabajar con él. Y entonces tengo que apelar a mi memoria para que me recuerde cómo iba aquello. Entonces cuando te conectas con este ángel te ayuda a retomar en tu memoria cosas que ya habías trabajado anteriormente, en otros periodos de tu vida, en otros periodos de tu evolución. Entonces es importante saberlo porque es importante saber que está relacionado directamente con este tema. Entonces, tendremos también que nos hace trabajar, o sea, de alguna forma nos hace reconectar con aprendizajes también que nosotros hemos realizado en el pasado, con cosas que aprendimos antes. El tercer punto, la tercera ronda, nos habla de la habilidad en la ejecución de las tareas. Claro, si nosotros conectamos con la fuente, si conectamos con lo más alto que hay en nosotros mismos, si conectamos con la fuente de nuestra sabiduría interior, es evidente que esa fuente pues nos ayudará, o sea, esa conexión nos ayudará a hacer las cosas mucho más fácilmente. Y además, si estamos hablando de que nos conecta con la memoria de lo que hemos hecho antes, entonces significa que la habilidad para realizar tareas, pues evidentemente estará relacionada con el hecho de que nosotros ya las hicimos antes. Y por lo tanto, cuando recordamos algo, lo hacemos con mucha más facilidad, sobre todo si lo hemos hecho en el pasado. Y entonces esa será una de las claves que nos transmitirá. O sea que de alguna forma nos abrirá las puertas. Pero, claro, para que nos abra esas puertas, a veces necesitamos un pequeño ingrediente, y es el creer en ello. Generalmente, cuando decimos a una persona que puede aprender algo sin necesidad de estudiarlo, la persona no se lo cree. Y como no se lo cree, difícilmente va a conectar con esa parte de ella misma. Entonces, Yezalel nos tiene que ayudar en ese sentido a ser un poco más creyentes. No digo creyentes en el sentido de tener una fe absoluta en que las cosas pasan de cierta manera, sino lo suficientemente creyentes como para probar. Porque esa es la clave. O sea, que es como me decía el otro día mi hijo, papá, es que yo no creo en esto. Digo, cariño, es que la vida no se divide entre los que creen y los que no creen, sino entre los que prueban y los que no prueban. Pero claro, en ese caso yo era el que le estaba haciendo de fe porque como su padre pues le estaba empujando para que él probara aquello. Pero más adelante se encontrará él cuando tenga su casa, cuando tenga su propia vida, su propia historia y su independencia de mí, pues entonces encontrará que él tendrá que decir lo que prueba y lo que no prueba. Ahora, si por una falta de fe no te atreves o no quieres probar algo en la vida, eso entonces te aparta quizás de habilidades que tú pudiste tener antes y que entonces difícilmente recuperarás. Por lo tanto, pongamos ese pelín de fe para decir, oye, pues a lo mejor yo trabajé en esto antes, porque me suena. Entonces vamos a intentar conectar con esa memoria ancestral para que me diga a ver cómo lo hice y por lo tanto cómo puedo hacerlo para que la cosa vaya mejor. Luego tenemos la cuarta ronda que nos habla de conseguir favores de los superiores. Volvemos a lo mismo. Si nos conectamos con lo superior que hay en nosotros mismos, significa que a nivel externo esa conexión interna nos llevará a reproducir en el exterior lo que estamos haciendo en el interior, con lo cual en el exterior también seremos capaces de conseguir la conexión con los superiores. Y la conexión con los superiores significa pues tener buen rollo con ellos, como dicen los jóvenes. Es decir, significa que nos acorden cosas que si no estuviéramos conectados con ellos no nos acordarían. Y por lo tanto, el estar trabajando este ángel nos ayudará a conseguir los favores de los que están arriba, de los que están a un nivel superior al nuestro. Y por último, tenemos que esa quinta ronda nos habla de protección contra el error, la ignorancia y la mentira. Claro, esas tres cosas son cosas que llegan al ser humano cuando está desconectado de la fuente.
cuando está desconectado de su esencia interior, cuando está desconectado de su luz. Si nos desconectamos de nuestra luz interior, si nos desconectamos de nuestra conciencia, entonces en ese momento aparecen los errores que nos traen la ignorancia y que después nos traen la mentira porque intentamos justificar el error y la ignorancia. Y entonces eso es cuando aparece la mentira. Para que todo eso desaparezca de nuestra vida, entonces este ángel nos ayuda, nos protege contra ello, porque nos conecta con la fuente. O nos da la posibilidad como mínimo de poder conectar con la fuente. Por lo tanto, cuando nos sintamos desconectados de nosotros mismos, pidamos ayuda a este genio, porque este genio nos ayudará a reconectarnos. La contrapartida de Yezarel pues nos llevará precisamente pues a eso, a la ignorancia, al error, a la incultura porque creemos que ya lo sabemos todo y porque al estar desconectados de la fuente, entonces iremos perdiendo el poco saber que podamos tener, porque aquello se enquistará, y después nos trae la negación. O sea que negamos entonces esa realidad, negamos esa sabiduría, porque como nosotros no estamos conectados a ella, entonces, pues de alguna forma, eso nos hace negar y nos hace mentir incluso, que es lo que decíamos antes, y lo podemos tomar como clase también, como clave negativa, nos hace mentir para justificar precisamente esa negación o esa ignorancia. Trabajos a realizar, que como os he dicho antes, espero que los realicéis, porque por eso los pongo, no solo por escribirlos. Uno de ellos es ser fiel al ser interior. O sea que buscar una actitud, una actividad en la que nos sintamos fieles a nuestro ser interior. La otra es intentar recordar cosas bonitas que nosotros hemos vivido en el pasado y por lo tanto, en ese caso, echar mano de la memoria. Y la otra es conseguir un favor, si puede ser de alguien que esté situado a un nivel superior al nuestro. Y para finalizar, como siempre, pues os digo que Yezarel os sea propicio y tenéis aquí pues la imagen de un ángel de esos maravillosos que ha pintado mi amigo Francesc Martí. Y estoy aquí de vuelta con vosotros, listo ya para que me ataquéis con vuestra batería de preguntas para aclarar pues cualquier duda que os haya surgido en relación con el ángel número 13 Yezarel. Vamos a ver aquí, Lorena levanta la mano, le vamos a dar la palabra. Acuérdate, Lorena, y acordaros todos que cuando os concedo la palabra, después de haber levantado la mano, tenéis que darle al micro verde, o sea, al micro que está arriba, en medio de la página, para que se ponga verde, y después, claro, tenéis que tener micro, porque si no tenéis micro, hola, buenas noches, por mucho que le Tristán. deis al Buenas micro, noches no. a todos por allá. Y buenas tardes también a los que están por acá en el continente. Mi consulta es la siguiente. Tú nos hablabas del angelito, de que nos protege de Hola. los errores. ¿Nos protege nuestros propios errores y de los errores que también a veces cometen los demás? ¿Directa o indirectamente? Esa es mi pregunta. Sí, claro, tal como he explicado, este ángel lo que hace es ayudarnos, sobre todo, espera, que vamos a quitar el audio porque si no hay eco y entonces no me oigo. Sobre todo nos ayuda, nos protege nuestros errores porque nos conecta con nuestra sabiduría. Esa es la forma de protegernos. O sea, cuando conectamos con nuestra sabiduría interna, cuando conectamos con nuestro saber, cuando conectamos con nuestra conciencia, que es la que nos dice al final lo que está bien y lo que está mal dentro de nuestra película, entonces, claro, esa conexión hace que nos apartemos del error. Entonces, si hemos cometido algún error o si estamos desconectados de alguna situación o de alguna historia, entonces al conectar con esa sabiduría interna, inmediatamente nosotros reconectamos con aquello. Es decir, somos capaces de darnos cuenta del error. Por eso es porque este ángel podemos decir que nos está protegiendo de nuestros errores y de nuestras equivocaciones. Entonces, ¿qué mes? Para formar la unidad, sin la cual toda la progresión de dados. Entonces, es que no podemos hacer las cosas solos. Es que estamos hablando, cuando hablamos de unir la parte masculina con la femenina, no estamos hablando de hacerlo en compañía, estamos hablando de solos. O sea que la película no es necesario que tú cojas a nadie de la mano para unir tu parte interna femenina o masculina.
es que trabajes en tu interior. Lo que pasa es que, claro, ese trabajo que no reflejas en el interior, que no realizas, entonces se refleja después en el exterior. Entonces la pareja, la persona que se nos presenta enfrente, es aquel que está realizando el papel que nosotros necesitamos ver fuera porque no lo estamos trabajando dentro. Nosotros estamos perfectamente capacitados para trabajar la parte masculina y femenina a la vez, pero nos cuesta porque todavía no hemos desarrollado ese trabajo bien. Lo ideal es que lo hagamos. Entonces, a medida que lo vayamos haciendo, entonces, claro, el ser humano en sus inicios era hermafrodita y por lo tanto, pues tenía los dos sexos, no tenía un solo sexo. Entonces, claro, a nivel simbólico nosotros lo somos, es decir, tenemos los dos sexos dentro de nosotros mismos. Ahora, el sexo contrario es el que nos trae generalmente el aprendizaje que nosotros no somos capaces de asumir por nosotros mismos. Esa es un poco la idea. A ver, cuando dice que que este ángel nos ayuda a ser el ser nuevo, lo que se está refiriendo evidentemente es a esa conexión que hemos dicho con la sabiduría y con el amor universal. O sea que esas nuevas reglas son las que nos tienen que llevar a amar a los demás y a comprenderlos. Pero amar en un sentido muy amplio, no amar en un sentido religioso y tal, sino amar por sentido común. Porque cuando yo amo a otra persona, entonces genero amor de otras personas hacia mí. Y por lo tanto hago que la historia gire. O sea que ese es el sentido natural de las cosas. Pero ya digo, no estoy hablando en este caso de amar como amor de aquí abajo, es decir, como amor personal, porque el amor que nosotros entendemos generalmente es un amor posesivo. Y entonces ese amor posesivo no es el real. O sea, nosotros si amamos de verdad a alguien, queremos que esa persona sea feliz. Y si queremos que sea feliz, somos capaces de sacrificarnos por ella y dejarla que sea feliz con otra persona y no atarla a la pata de la cama para que solo pueda intentar ser feliz con nosotros. Entonces, claro, el amor que entendemos nosotros generalmente es un amor que viene muy enganchado, es un amor de abajo, es un amor posesivo. Entonces tenemos que desprendernos de ese amor posesivo y esas nuevas reglas que nos trae Yezalel y que nos propone trabajar son las reglas que nos llevan precisamente a ese amor de arriba. Y ese amor de arriba es simplemente la comprensión de los demás seres humanos. Claro, si tú has estado estudiando un idioma, por ejemplo, o cualquier cosa y después has desconectado de ello, es evidente que este ángel te puede ayudar a reconectar con esa enseñanza. La base, evidentemente, es que vuelvas a trabajar aquello, porque reconectar simplemente va a decir, quiero acordarme en inglés, pero ¿quieres acordarte en qué y para qué? O sea, que tienes que practicarlo, tienes que llamar a ese ángel para que vuelva a traer a ti ese inglés, pero al mismo tiempo tienes que empezar a ver series en inglés, subtituladas, a leerte libros en inglés y hablar con gente inglesa. Y de esa forma es cuando verás que aquello vuelve a ti. Claro, si tú simplemente llamas al ángel y dices, oye, recuérdame mi inglés. Y dice, recuérdame para qué, para hacer qué, en qué lo estás empleando, dónde lo mueves. O sea que, claro, hay que atraerlo hacia nosotros. Y la forma de atraerlo, evidentemente, es practicarlo. A ver, si uno es evidente que si uno está conectado con su yo superior, no necesitaría nada más. Pero no somos tan espabilados, por eso nos mandaron 72 de ángeles y no uno solo. Si hubiéramos sido capaces de engancharnos a la fuente directamente, pero claro, si nos enganchamos a la fuente es a ratitos. Entonces vamos a necesitar de los otros para los demás ratitos. Ahora, si tú te puedes conectar a la fuente y te colocas ahí directo, ¡ñic!, todo conectado con antena parabólica, ya no necesitas más, eso es seguro. Pero tampoco estarías aquí, no tendría sentido el estar aquí. O sea que si estamos aquí ahora es porque tenemos que experimentar. Si tenemos que experimentar es que todavía no lo sabemos todo y no tenemos esa conexión directa. Si la tuviéramos, ya estaríamos experimentando en otro plano. Entonces el juego, claro, por eso nos enviaron las 72, porque con uno solo no teníamos bastante. Porque si no, claro, os hubieran enviado un juego de 8 y nos dijeran, venga, con esos 8 que ya cogen todos los sectores del árbol, ya lo tenéis todo. No, en realidad después no. ¿Por qué? Porque necesitamos ver las cosas de 1000 formas distintas. Y así somos los seres humanos. Y así nos tienen que decir las cosas de un lado y del otro lado, y por activa, y por pasiva, y por derecho, y por revés, y de todas las formas posibles hasta que al final alguna cosa cazamos. Claro, la infidelidad siempre es con uno mismo, todo es con uno mismo, porque toda la historia empieza con uno mismo. O sea que, entonces, claro, cuando nosotros la vivimos en el exterior es un reflejo de uno mismo. Lo que pasa es que eso nos cuesta mucho verlo. Y entonces castigamos al otro como si el personaje tuviera la culpa. Entonces hacemos como en las películas. Decimos, a ver, el personaje de esa película es el malo.
Chico, pero es que sin ese personaje del malo tu historia no funciona. Se volvería muy aburrida. Entonces es necesario ese personaje, no te lo puedes cargar de la película, porque la película carece de sentido entonces. Entonces, no, bueno, pero en la película acepto que hay ese personaje de malo, pero en mi vida no. Bueno, pues tú mismo, cada uno tenemos libertad de hacer o de pensar lo que queramos. El asunto es que luego no funciona. A ver, no, no entiendo ese de vuelve a unirnos. O sea, vuelve a unirnos si nosotros queremos volver a unirnos. O sea, que la reconexión con una persona, evidentemente, es si nosotros nos hemos separado de una persona y volvemos a reunirnos, entonces volvemos a querer reunirnos, este ángel nos ayudará a retomar la conexión. O sea que, y claro, la amistad, yo creo que alguna vez lo hemos explicado, la amistad astrológicamente está por encima del amor, no está por debajo. Es decir, el amor está en los signos sentimentales de Cáncer, Escorpio y Piscis. Y en cambio la amistad pues está en los signos de aire. En este caso son Libra, Acuario y Géminis. O sea que el signo de la amistad es Acuario. Entonces la amistad es algo de aire, es algo que está relacionado con la razón. Y la razón está por encima del amor. Por lo tanto es un grado superior. Entonces por eso es mucho más fácil. Las relaciones de amistad son más fáciles. Siempre y cuando estemos en el plano del pensamiento, es más fácil que las relaciones sentimentales. Y eso siempre es así. O sea que, ¿qué más? Como para que te aprueben un trámite. Sí, para que te aprueben, por ejemplo, o sea que la relación con los superiores puede ser tranquilamente, le podemos pedir a Yezalel que nos ayude a superar, ahí un trámite. Lo interesante es pedir cosas en las cuales no estemos, digamos que compitiendo con nadie, porque si pides algo que estás compitiendo con alguien, significa que estás pidiendo que te lo den a ti y al otro no. Entonces lo ideal sería que cuando solicitemos cosas, pues sean cosas que, porque si no, claro, estamos pidiendo ahí a cosas, o sea, estamos pidiéndole a uno, oye, ayúdame a mí para ir en contra del otro. Entonces lo ideal sería intentar pedir cosas que no entrañen el ir en contra de los demás. ¿Qué más? A ver, cada uno llevamos el sexo interiorizado, o sea, y esa parte interior es la que nos lanza a la conquista de la otra persona. Capaz de asumirla, claro, porque ya lo hemos dicho, es lo que representamos. Nosotros tenemos ahí la representación, exteriormente representamos algo, pero luego en nuestro interior tenemos otra representación distinta. Y lo que hacemos entonces es delegar en alguien que está fuera esa representación de lo que tenemos que vivir dentro. Entonces le decimos a alguien, oye, ¿tú quieres hacer el papel ese que necesito vivir yo en mi vida y tal? Pues si me ayudas, pues entonces lo voy a ver más claro. Y esa persona dice, bueno, vale. Y entonces se coloca ahí pues de pareja, o se coloca de socio, o se coloca allí enfrente en la sociedad para poder hacer ese papel que nosotros necesitamos vivir. Entonces, ¿qué más? Nos daremos cuenta, a ver, si lo que estás buscando es la conexión de un ángel a nivel de que te aparezca un ángel con alas y te diga, hola Joana, soy tu ángel. Bueno, puede pasar, pero no es lo que yo trato de transmitir. O sea que la conexión con el ángel la tienes que notar a nivel de intuición, a nivel de que te llegue información, a nivel de que hagas una pregunta al universo y de golpe te venga la respuesta y veas en un cartel publicitario ahí que te dice, sí, hacia adelante. Y entonces dices, ostras, yo estaba preguntando si tenía que ir hacia adelante o hacia atrás. Y me encuentro el cartel, gracias universo, besitos, que me acaban de dar la respuesta y me la acaban de colocar ahí delante. Entonces, esa es un poco la idea. O sea, que no la idea de que tenga que caernos un ángel delante para darnos allí y decirnos, hola, yo soy tu ángel. Eso pasa menos. O sea que porque estamos hablando de fuerzas que transmiten energía y que esa energía nos tiene que llegar si estamos perceptivos. Si no, ¿qué pasa? Que esa energía baja hacia abajo y entonces luego vuelve otra vez, pero en forma contraria. Si la primera vez venía en forma, digamos, de libre albedrío y voluntaria, la segunda vez nos viene de forma obligatoria. Y entonces la vida nos lleva a vivir circunstancias para poder vivir aquello que nosotros habíamos pedido vivir, pero que no supimos, pues, enterarnos cuando esa energía caía y venía a nosotros. O sea, ¿qué más? No forzosamente, los favores no forzosamente son
para que tú lo recibas y otro no. O sea que yo, por ejemplo, si estoy pidiendo que le vaya bien en los estudios a mi hijo, yo no estoy quitando el sitio a nadie, porque no entraña nada a nadie el hecho de que mi hijo apruebe o no apruebe los cursos que esté haciendo. O sea que si mi hija ahora aprueba su universidad, por ejemplo, y acaba su carrera, no estoy yendo en contra de nadie si yo le pido a un ángel que ayude a mi hija pues a poder aprobar su carrera, porque eso no va en contra de nadie, el hecho de que ella tenga su carrera. Entonces, claro, hay cosas que sí, si yo estoy pidiendo por un puesto de trabajo y hay dos personas que optan y yo le estoy pidiendo a un ángel que ayude a mi hija en lugar de otro, entonces ahí estoy yendo en contra del otro. Y entonces yo personalmente, pues eso no lo hago. O sea que ella será libre de hacerlo si quiere, pero yo no lo haré por ella. Y además le explicaré y le diré, no, yo no lo hago porque no puedo ir en contra de la otra persona. Entonces, no es como yo veo que funcionan las cosas. Ahora, sí que puedo pedir que tenga toda la luz posible y que sea lo que Dios quiera. Y por lo tanto, que sea lo que tenga que ser. Entonces, no fuerzo a que la situación tenga que ir en favor de mi hija en este caso, sino que lo único que pido es que ella obtenga la iluminación para hacer lo que tenga que hacer y para colocarse. Y lo que sea para ella, que sea para ella. Y lo que no, no. Y no pasa nada. Lo que pasa es que, claro, nosotros nos planteamos las cosas en forma de deseos. Y en forma de deseos es, eso es lo que quiero, eso es lo que pido. ¿Qué pasa cuando se lleva mucho tiempo solo? ¿Qué falta? Bueno, tú sabrás lo que falta. O sea que si llevas mucho tiempo sola, pues tendrás que ver a ver el por qué. Y si eso es un estado natural en ti o si no lo es. Y si no lo es, pues habrá que pedirle al universo pues que te ponga a alguien. Pero acordaros cuando pidáis al universo que os ponga a alguien de no hacer la carta a los reyes. Porque claro, si hacéis la carta a los reyes la cosa se hace más difícil. Entonces la petición simplemente tiene que ser pon a alguien en mi vida que me ayude a comprender lo que en ese momento necesito comprender. O sea, que simplemente que haga su papel y ya está. Ahora, a veces no nos gusta el papel que hacen los otros y entonces en lugar de pedir eso, pues pedimos que sea un rubio de ojos azules, alto, machote, fuerte, además que sea muy espiritual, si puede ser que además no fume y que sea vegetariano y tal, y que haga y que ponga lavadoras, lave los platos y todas esas cosas que pedís las mujeres. En el caso de los hombres ya no te digo lo que pedimos porque son mucho más tochos, o sea que mucho más duros así, tal y cual, y más limitados de imaginación que las mujeres. O sea que pediremos más cosas, pero ya ni entro. Cada uno que se lo ponga. Ya sabéis lo que piden los hombres. O sea que. ¿Qué más? En los trabajos de recordar las cosas bonitas es recordarlas. A ver, si las quieres manifestar y compartir, fantástico, pero sobre todo es recordarlas, extraerlas de tu vida, porque cuando traemos cosas bonitas a nuestra vida, entonces hacemos que nuestra vida florezca. Entonces es importante. ¿Qué más preguntáis por ahí? La ignorancia está relacionada normalmente con la sabiduría, pero es evidente que también tiene algo que ver la educación. Pero cuando hablamos de la educación es que, claro, depende de qué educación estemos hablando. Entonces, claro, nosotros entendemos normalmente por educación o en gran parte, pues aquello que los niños aprenden, por ejemplo, en el colegio. Y claro, hoy en día lo que se aprende en el colegio pues es bastante limitado, porque claro, es el debate de siempre, que la gente pregunta y dice, yo estaba leyendo en un libro que se llama además Piensa, y claro, que decía, claro, es que a los niños les están enseñando pues la fecha en que se descubrió América o la fecha de la batalla de Waterloo o la fecha de no sé qué. Y aquello, claro, no les ayuda a pensar, no les ayuda a comprender, no les ayuda a ser más sabios, sino simplemente a retener una fecha durante un rato. Entonces todas esas cosas, claro, tendrá que llegar un momento que desaparezcan, porque ya veremos que no tiene sentido. Tiene sentido explicar la vida de un personaje, pero no tiene sentido explicar exactamente en qué fechas atacó tal, en qué fechas Napoleón tomó tal, en qué fecha. ¿Para qué? O sea que no tiene demasiado sentido, más que para una persona que se quiera dedicar a eso, el que quiera dedicarse a enseñar eso, que entonces le enseñen específicamente para enseñar eso si quiere. Pero si no, lo importante es el personaje. O sea, que cómo era el personaje de Napoleón, cómo era el personaje de Hitler, cómo era el personaje de Franco, o el de Mussolini, o todos los personajes. Yo estoy nombrando ahora, en este caso, algunos dictadores y tal, pero también los personajes como Einstein, o los personajes como Chopin, o como Mozart. O sea, es muy interesante saber cómo eran esos personajes y tal y cómo funcionaban.
O sea, que el otro día estuve viendo una película, por ejemplo, del creador de Facebook. Entonces es muy interesante ver que este hombre es un asocial total. Entonces dices, claro, resulta que un hombre totalmente asocial, que tenía un solo amigo y que se queda sin ninguno por cuestión de intereses, es capaz de crear la red social más importante del mundo. Y además que una red social brutal, en la cual la gente está enganchada todos los días. Eso nos tiene que decir algo. O sea, que es una paradoja. Entonces dices, claro, ¿cómo funciona esto? Entonces ahí te das cuenta que, claro, quiere decir que en su interior ese hombre sí tiene las relaciones sociales marcadas, pero no las sabe transmitir fuera. Entonces su forma de transmitirlas ha sido crear una red. Y claro, cuando miras la película ya vas entendiendo un poco que aquella red va saliendo después de un desengaño. Y por lo tanto, ese desengaño, por ser él una social, porque ese desengaño le viene precisamente porque no se sabe relacionar, pues resulta que es lo que le lleva a buscar el que la gente se relacione. Probablemente porque en su interior dice, a ver, puede haber gente que le pase lo mismo que a mí y que no se sepan relacionar con los demás. Entonces vamos a ponerles una herramienta en la cual sea mucho más fácil. Y ahí te das cuenta que eso de hacer amigos en Facebook es una historia cósmica. O sea que vas poniendo, venga, amigos, clic, y entonces te relacionas y vas viendo a que está relacionado con este y con el otro y que nos dice, y este tienes tantos amigos en común y este no sé qué. Y es una alucinada realmente todo lo que este hombre ha creado. Ahora te das cuenta que a nivel personal tiene todavía mucho por andar y espero que todo eso lo ande y que él llegue algún día a comprender todo esto. Quién sabe si a lo mejor le toca escuchar mi conferencia un día y empieza a entender cómo funcionan las películas a otro nivel. A ver, ¿qué más me ponéis por ahí? Si tenéis alguna otra pregunta cósmica. Bueno, ya ves que os estáis despidiendo por ahí, por lo tanto, pues yo voy a hacer lo mismo que vosotros. O sea que os voy a despedirme de vosotros y os voy a pedir, como siempre, pues que vengáis el jueves a la conferencia del jueves y que vayáis viendo en diferido, los que no podéis llegar en directo, sabéis que todas esas conferencias yo las estoy poniendo en diferido. Por lo tanto, pues si vais a Tristan Job online, tristanjoponline.blogspot.com, pues ahí tenéis un blog y tal, o si ponéis en Google Tristan